Five, four, three, two, one. Bueno, buenas noches para todos. Otra vez acá en un nuevo capítulo de Lenguaje Autista, el podcast. Y hoy estamos solas, por lo menos hasta ahora. Estamos Gladys y yo para hablarle de un tema que nos parece por demás interesante tratar hoy y es algunas de las comorbilidades del autismo. Entonces, ustedes saben que el autismo muchas veces, o el trastorno del espectro autista, no viene solo, sino que viene acompañado. No sé, Gladys, si tú sabías de que muchas veces los adolescentes autistas y los adultos presentan algunos síntomas bien particulares en el comportamiento. Sí, saludos Nati, qué bueno estar contigo otra vez, hace tiempito que no nos veíamos. Como le dijo mi compañera, Amor no está con nosotros esta noche, está en otras cosas con su chico y pues qué bueno que ella nos da la oportunidad de tener este espacio para poder compartir información con ustedes. Como muchos de ustedes saben, escucharon la parte 1 sobre este episodio donde hablamos de las comorbilidades y lo que implica, son las cosas adicionales que trae el autismo, como lo dijimos en el episodio anterior, tanto Amor como yo. Y Natalia, como profesional, vamos a hablar con ella sobre cosas, como ella dijo, sobre qué son estas comorbilidades y cómo afectan especialmente a los jóvenes, porque en los niños vemos muchas de estas cosas como el estrés, la depresión y la ansiedad, pero Nati, como hablábamos anteriormente, sabemos que hoy en día para los adultos o los jóvenes llegando a ser más adultos, por decirlo así, son los que realmente estamos viendo que presentan estas situaciones más estrésicas, de mucha más depresión, de mucha más ansiedad. Háblanos un poquito para que los papás puedan entender y las personas que nos están escuchando a través de este espacio sobre estas, por lo menos estas tres cosas. Amor y yo cubrimos varias cosas en el episodio anterior y esperamos poder cubrir estas que son las que yo entiendo que son tu duro, porque como todo el mundo sabe, tú eres la psicóloga aquí. Bueno, exactamente, Gladys, como ustedes o algunos de ustedes conocen, yo vivo aquí en Uruguay y soy psicóloga y por eso me ha tocado ver unas cuantas veces, o sea que es bastante, la incidencia de estos síntomas que mencionaba Gladys es bastante alta. Entonces me gustaría comenzar por el principio. Primero que la ansiedad se da en todas las edades del autismo, o sea, no solamente en los jóvenes y en los adultos y en los adolescentes, sino también se da en los niños y niñas que tienen este trastorno o esta condición, como nos gusta llamarlo a nosotros, y un poco para enmarcar esto, podríamos decir que la ansiedad acompaña casi siempre. Y cuanto menos, más funcional es el individuo, más ansiedad yo creo que tiene, más afectación del comportamiento posterior tiene. ¿Por qué? Porque tiene más conciencia de su condición
entonces está más afectado muchas veces, sobre todo en la primera adolescencia, porque él realmente es diferente, se ve diferente, siente diferente, y a partir de eso empieza a recibir, a percibir el rechazo del medio. Entonces, la adolescencia es una edad difícil para cualquier persona, para cualquier individuo, porque implica una serie de cosas que ustedes ya conocen, ya el nombre mismo lo dice, adolescente quiere decir adolecer. Es una etapa de muchos cambios físicos, es una etapa de grandes cambios fisiológicos y por lo tanto grandes cambios del comportamiento, nuevas emociones, y la ansiedad es una de las emociones que vienen en todos los individuos. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes autistas, con nuestros jóvenes y nuestros adultos? Y sobre todo aquí lo que no sufren, siento yo, los papás, esos papás que sienten que de pronto su hijo, su hija no está tan afectado porque tiene un rendimiento de pronto intelectual más parejo, entonces hay como una ilusión que no es tan autista como los otros. Y ahí es que nosotros insistimos siempre en un concepto que son todos autistas. Unos necesitan más ayudas, otros menos ayudas, pero nuestros niños padecen de trastornos de todo tipo que nosotros debemos atender. Sobre todo en las niñas, Gladys, hay un gran subdiagnóstico, un diagnóstico por abajo. ¿Por qué? Porque hay un enmascaramiento de los síntomas. Las niñas pueden más fácilmente enmascarar sus síntomas por el mismo psiquismo femenino. Y eso trae que por ejemplo, en la adolescencia y en la adultez sufran más depresión estadísticamente que los varones autistas, porque muchas veces llegan hasta una etapa adulta de la vida sin su diagnóstico. ¿Y por qué es importante el diagnóstico, Gladys? Es importante el diagnóstico porque eso nos permite proteger a nuestros niños y poder hacer en estas primeras etapas de vida un acompañamiento desde explicarle que ellos o que ellas tienen una determinada condición y afianzar esa autoestima, no desde lo que no hay o desde la mirada patológica de la condición, sino afianzar esa autoestima desde todo lo que tienen nuestros niños y nuestras niñas con autismo. Pero muchas veces pasa desapercibido porque ese niño y esa niña hace todo lo de los demás en la escuela y capta que ha tenido algún comportamiento autista y el resto lo rechaza, entonces empieza a enmascarar. Y ahí pasa algo que es muy, muy peligroso y que todas las personas que trabajamos en la salud mental debemos estar muy atentos y las familias también, y por eso me parece interesantísimo el tema de hoy, para ver y para sentir que muchas veces nos quieren calmar a nosotros, pero eso trae una consecuencia demasiado grave, porque la adolescencia, los cambios hormonales, los cambios fisiológicos, más la depresión, es un combo que nadie quisiera tener. Y, y como Porque, tú, di- y como tú sí, dijiste, Nati, quizá se dice que se ve más en los adolescentes y los adultos, porque realmente es cuando ellos comienzan a conocerse y ellos identifican las emociones que están sintiendo. Entonces, quizá, como dices tú, todos lo padecen desde una edad temprana. Sin embargo, como tú acabas de decir también, en la adolescencia o cuando están ya creciendo, por decirlo así, es donde ellos realmente empiezan a reconocer lo que está pasando más a su alrededor y es cuando como que da más duro, por decirlo así, como que tocan más fondo y empiezan a realmente sentir estas emociones como el estrés, la depresión, la ansiedad y todas las que mencionaste. y claro, y exactamente el estrés en nuestros niños existe porque son niños que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero que reciben muchas exigencias. Y sobre todo en en algunos casos donde la familia no termina de aceptar, porque el niño es muy parecido a un niño neurotípico, entonces el niño recibe aún más estrés porque recibe muchísimas
terapias y terapias que muchas son de condicionamientos y siente que lo puede hacer, pero entonces se vuelve a exigir y hay una sobreexigencia que causa un estrés absolutamente superlativo. Entonces es muy importante saber que los papás que sienten que tienen un problema menor porque tienen un niño más funcional, tienen que estar atentos a esta parte emocional, porque a veces estamos muy enfocados en que ese niño aprenda a leer, aprenda a escribir y absolutamente desatendemos que es un niño y que necesita ser protegido por mamá, por papá. Entonces es normal, es humano que cada uno de nosotros tenga la preocupación de sacar a ese niño adelante, pero debemos ser cuidadosos y cuidar ese psiquismo y sobre todo cuidar esa autoestima y poder darles, porque el niño va a creer de sí mismo lo que crean los padres y poder ver lo maravilloso que tiene ese niño, ese potencial que tenemos todos los seres humanos y que no es la excepción que lo tengan los niños dentro del espectro. Debemos tener esa capacidad, debemos incluso a veces pedir ayuda profesional para estar acompañados y para poder enfrentar este problema desde lo que hay, no desde lo que no hay. Muchas veces nuestros niños se desempeñan muy bien, por ejemplo, en los deportes y entonces no se lo permitimos hacer y el deporte aparte es una descarga interesante física y muchas veces yo he visto que los padres están hiperenfocados en que aprendan sus aprendizajes más curriculares, más formales y entonces le sacan horas de ese deporte y crean a un niño, están creando un niño que posteriormente va a tener grandes problemas para gestionar sus emociones. Entonces, esto qué les queremos decir nosotros desde este lugar que hemos creado para ayudarles, para hacer un puente de comunicación, que cuiden las emociones de sus niños, que cuiden las emociones de los jóvenes, porque el niño, por ejemplo, hay una creencia muy generalizada que ustedes saben que un porcentaje de nuestros niños o de nuestros jóvenes con autismo son no verbales. Y eso a veces nosotros creemos que lo hacen igual a que si fuera un mueble, creemos que no sienten, que no perciben. Y ellos tienen una percepción distinta y muchas veces mucho más aguda, porque justamente como no hablan, pueden percibir cosas y perciben estados de ánimo y perciben cuando estamos mal, cuando estamos contentos. Y entonces eso que nosotros no nos vemos porque nos lo llevamos puesto, porque él no reacciona, porque no nos contesta, hace que hablemos cosas adelante de ellos que no corresponden, no estemos atentos de cuidar eso, porque esto no quiere decir que los invitamos a juzgarse, ningún juzgamiento. Todo lo contrario, invitación a decir, esperemos un poco, paremos, porque a veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Qué quiero decir? Que meterlo en chiquicientas, 1.000 millones de terapias muchas veces es el comienzo de un estrés para el niño, de la creación de una emoción de ansiedad y lo peor, lo que más le tengo yo como mamá, miedo como profesional, la depresión y los intentos de autoeliminación. Y tenemos que hablar de esto porque en los antes llamados Asperger, en los autistas más funcionales, existe un número de personas y familias que han sido visitadas por esta conducta tan peligrosa. Realmente papá, mamá de niños, hay que respetarle su condición, hay que respetar que el niño hay cosas que no va a poder hacer, hay que respetar los tiempos, por más que tú veas a tu niño superdotado, que veas, porque muchas veces hay un coeficiente intelectual o menor o mayor, hay un hiperfoco y tú capaz que no crees que sea sano permitirles ese hiperfoco, pero muchas veces seguirles el juego a ellos nos permite después en la adolescencia poder tener un liderazgo sano sobre su crianza y lo que nosotros tenemos que lograr, Gladys y audiencia, es ser los referentes de nuestros hijos.
Y si nosotros no los seguimos primero a ellos después, en esa etapa tan compleja que es la adolescencia, no nos no nos vamos a poder seguir, se nos van a ir de las manos. No van a Entonces, tener la confianza de venir donde nosotros. Y algo sumamente importante que mencionaste, que Amor y yo lo tocamos en el episodio anterior, es la importancia de que los padres puedan entender que nuestros niños, mi hijo Gaby tiene 21 años, pero emocionalmente él es un niño de 9 años. Entonces, el poder identificar dónde está tu hijo emocionalmente cuando estás atravesando estas etapas, yo creo que es importante que las personas lo puedan entender. No podemos pedirle a un niño, a un hombre de 21 años, que sabemos que emocionalmente es un niño de 9 años, que reaccione o que haga las cosas que una persona a los 21 años haría. O entendiendo eso, o que de alguna manera... que de alguna manera emocionalmente reaccione como una persona de su edad. Otra cosa bien importante que mencionaste fue el poder conocer las conmovilidades, las cosas que suceden con nuestros niños, porque si no conocemos eso, no vamos a poder ayudarlos. De verdad que no podemos ayudarlos. exactamente, exactamente. Y creo que el autismo no tiene por qué transcurrir con ansiedad, no tiene por qué transcurrir con depresión, no tiene realmente por qué transcurrir con un nivel de estrés tan grande si nosotros nos conocemos esto y nos podemos ocupar de esto. Ujú. Entonces, este podcast de hoy es un podcast que quiere despertar a cada papá, a cada mamá, a cada cuidador de personas con autismo para que podamos cuidar sus emociones, porque ese es el sentido, el objetivo, que podamos hacer niños y que van a crecer, porque ese niño no se va a quedar de 4 años, va a crecer, va a ser un joven, un adulto, que podamos decir, bueno, qué es más importante y qué es menos importante, qué es prioritario, qué soy yo, su cuidador, su protector, su guía, su referente. Entonces, arriba de todo, o sea, lo más importante es cuidar esta emoción, porque de nada va a servir que si tengo un niño que lee, que escribe, que hace un montón de cosas, si se vuelve absolutamente no funcional porque es preso, porque padece de una gran depresión. Porque ustedes saben que las personas comunes y corrientes, y ya la OMS pronostica que va a haber una pandemia de enfermedades mentales. Cuando digo enfermedades mentales, estoy diciendo depresión, ansiedad, bipolaridad, o sea, realmente trastornos mentales. Y esto es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar con todos. Esto no solamente para el autismo, es para todos. Debemos cuidar nuestras emociones. Pero para nosotros que somos papás de niños autistas que tienen ya más vulnerabilidades que el resto, nosotros sabemos que una persona en depresión es una persona que va a requerir de un tratamiento farmacológico que no siempre funciona y que es una persona que muchas veces no puede trabajar o que trabaja intermitentemente y que no se puede realmente desarrollar. Entonces pensemos en un chico con autismo que ya tiene algunas dificultades, cómo puede incidir, sumarle a esto una depresión y ni hablar del riesgo de que ese niño esté tan depresivo que no quiera ni siquiera vivir. Y no nos Ujú. olvidemos de algo que es muy importante, las características, cómo se diagnostica una persona con autismo es viendo su dificultad para comunicarse. Una persona puede hablar, pero siempre aparece en el autismo la dificultad de comunicación, de comunicar las necesidades emocionales. Entonces, ahí es importante leerlos, adivinarlos, observarlos. Si tú tienes un hijo con autismo, tienes que darte a la tarea de observar a tu hijo, de ver qué le gusta, porque seguramente no va a ser tan fácil para él transmitírtelo como si tuvieras un hijo que no tiene esa condición. Tenemos que darnos a la tarea de conocer profundamente a nuestros hijos, porque esa es como nosotros lo vamos a proteger. Y cada autista es diferente al otro y a uno le puede gustar mucho la reunión
y a nosotros nos encanta y a otro puede estresarlo mucho la reunión. Entonces debemos darnos a esa tarea, Gladys querida, para poder realmente protegernos porque no podemos esperar que ese niño nos transmita o que ese joven o que ese adulto nos transmita y nos diga, no, no quiero ir. Él va a ir seguramente donde tú lo lleves y va a tener Ujú. pocos recursos para quizás mediante una conducta que no nos gusta, pero esos son sus recursos para comunicarse. Comunicar, sí. Y súper importante que, como tú lo acabas de decir, que entendamos que nosotros necesitamos conocer a ese ser amado, sea tu hijo, tu nieto, esa persona que tú eres el padre, la madre o el cuidador, conocerlo, eh, cuando veas situaciones, tratar de identificarlas, de buscarle la ayuda, de ser parte de la solución, la comunicación. Cuando nosotros como papás vemos, nosotros vemos los patrones y aunque ellos en muchas ocasiones quizás no pueden comunicar con palabras como tú y como yo, Nati, de mirarlos nada más, muchos de nosotros podemos literalmente leer lo que ellos están sintiendo, porque cuando por ejemplo, en mi caso, yo con Gaby siempre ha estado conmigo, soy yo de mirarlo, yo sé que algo le está pasando. Cuando Gaby está triste por algo, yo le digo a mi esposo, Gaby va a llorar y al ratito él se acuesta y él llora porque yo sé que algo le está trabajando, el poder identificar y conocer a ese ser amado, que tú eres su cuidador, es importante porque de la única manera que podemos ayudarle a cambiar algunos de estos patrones, sus pensamientos, cómo se sienten, es a través, como dijiste tú, de la comunicación, del conocerlos, de la confianza, del no obligarlos a hacer las cosas que no quieren hacer simplemente porque no pueden decir que no. Aunque muchas veces ellos, aunque no digan que no quieren, como dices tú, ir a una actividad, a algún lugar, pero sus comportamientos nos están hablando duro y gritado. So, tenemos que poder identificar y saber cuál es la manera que ellos nos comunican, porque como hemos hablado anteriormente en episodios anteriores, nosotros, muchos papás, nos preocupamos porque queremos que nuestros hijos comuniquen, pero comunicación no solamente es hablar. Quizá ellos lo hacen a través de un berrinche, quizás lo hacen a través de una pictograma, quizá lo hacen a través de jalarte el vestido o la blusa o de llamar tu atención para decirte eso, no quiero hacer eso, no me gusta. Y como dices tú, Nati, o a veces no con muchos papás, yo he visto, en muchas ocasiones he visto papás que quieren que los niños sean parte de todas estas actividades, pero y están bajo el espectro del autismo, pero los quieren tener ocupados porque piensan que es bueno. Pero yo lo que me pregunto es, ¿será que ellos no, en ocasiones no se ponen en los zapatos de este joven o este niño, este adolescente, como si fueran ellos y sus papás le pusieran 5 cosas a hacer y solamente a ellos realmente les gusta una? Y todas esas cosas son las que nosotros queremos que usted a través de esto que está escuchando el día de hoy ponga en práctica, analice lo que estamos hablando, lo que le aplique a usted, que sea para el bien de usted y su familia, úselo, porque una vez más estamos aquí porque queremos compartir información, queremos compartir nuestras experiencias y la idea es que queremos poder informarlos para que ustedes no caigan donde nosotros mismos hemos caído. Exactamente, y queremos hacer la diferencia porque nosotros somos mamás de niños y jóvenes y adultos dentro del autismo. Entonces sentimos que tenemos un compromiso especial porque ellos forman parte de nuestra familia y ustedes también forman parte de la gran familia del autismo. Y hay cosas que nosotros no vamos a poder impedir que pasen, sufrimientos que van a tener nuestros hijos, sean con autismo o no, que nosotros no Ujú. vamos a poder evitar que pasen, pero sí para estos niños les pedimos nosotros encarecidamente que se pongan a mirar porque hay cosas que sí podemos evitar, se puede evitar la depresión y sus enormes consecuencias, se puede evitar en gran parte el estrés y se puede evitar la ansiedad, porque eso no se genera de hoy para mañana, eso se Exacto. genera desde el comienzo de la vida hasta que vamos creciendo y va desarrollándose nuestro sistema nervioso central y van bajándose todos esos sistemas operativos en donde es muy distinto un niño que ve que se le exigen determinadas cosas, sí, claro, es parte de la vida, pero también se le comprende, se le apaña y se le apoya en otras
que Ujú. sepamos que todo lo que nosotros teníamos como paradigma de crianza y todo lo que pudimos quizás aplicar, porque hay muchos de nosotros que tenemos otros hijos y que aplicamos otras cosas, cuando nosotros tenemos un niño con autismo, yo siempre le digo a los papás, aquí no hay que apurarse, todo lo contrario, porque aquí los tiempos no tienen que ver con los de otros niños o los de otros jóvenes, como ya dijo muy bien Gladys, sí tiene cronológicamente 21 años, pero por más que yo me apure, su edad cognitiva, su edad emocional, de pronto es mucho menor. Y quizás esa situación que nos choca en algún punto no nos permite muchas veces ver esa realidad, ver que eso es simplemente así y que puede estar mejor y que puede estar estable en la medida que nosotros podamos verla y aceptarla. Porque aquí la palabra aceptación creo que es la que debemos usar con aceptación, con amor. Aceptación no significa resignarse y no hacer cosas por los hijos, no estoy diciendo eso, pero sí debemos aceptar que hay para alguno de nuestros hijos algunas restricciones y que eso que nosotros vemos como un problema puede evitarnos, si las respetamos, otros problemas mayores que nadie Es, quiere tener. Entonces, es, hoy es el momento de mirar y decir yo qué quiero. ¿Esto es una frustración mía o de mi hijo? Porque todos queremos tener un hijo que sea de la facultad y que, bueno, tenemos ese modelo, por supuesto, pero muchas veces eso no se puede, pero sí se puede tener un hijo sano mentalmente, porque sí, hagamos exacto. una aclaración, el Sí. autismo no es una enfermedad mental. Las Y que enfermedades real, y mentales que, son comorbilidades. Sí, sí, perdón, Gaby. perdón, y que realmente que es más importante que tenga una carrera o quizá lo que un hijo neurotípico tenga o que no caiga en esto, en una depresión, una ansiedad, un estrés tan a otro nivel que piense en algún momento en terminar su propia vida, que es lo que estamos viendo hoy en día en muchos casos. Natalia, si tú le dijeras a los papás cosas, alguna sugerencia como profesional, algún consejo que tú le dirías de cosas que ellos pudieran intentar en su casa con sus hijos para tratar de evitar maneras, caminos, como decimos nosotras, de tratar de ayudarlos, o sea, conociendo que pues tú tienes tus dos hijos, yo tengo a mi Gaby, Amor tiene a su chico. Qué le dirías tú a esos papás que están del otro lado? ¿Qué cosas podrían ellos trabajar para tratar de ayudarlos? O cosas que tú misma hayas utilizado para ayudarte a ti misma en tu hogar con tu familia. Sí, me encanta la pregunta que me haces porque realmente es muy importante esto. En la crianza de nuestros niños con autismo hay una participación de la afuera muy importante, que habitualmente cuando uno tiene un niño neurotípico no aparece. Hay muchas personas involucradas, hay muchas manos envueltas, me refiero específicamente que hay cuidadores, que hay maestras sombras, que hay acompañantes terapéuticos, que hay médicos y también hay terapistas que están formando parte. Entonces, eso hace parte de que el niño tenga un estrés particular y que a veces nosotros como mamás, como papás, un poco tengamos la creencia de que los demás saben más de nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces, mi consejo, si se puede llamar así, en realidad mi sugerencia es decir, conéctense con la sabiduría que tenemos todos como seres humanos, con esa sabiduría antigua de la intuición. Miren a sus hijos, no como profesionales, sino como papás, y ustedes van a saber lo que ellos necesitan. Porque nosotros cuando nos ponemos, cada mamá con ese instinto, cada papá con esa conexión, ustedes saben que los inconscientes de las mamás con los hijos están siempre conectados, por eso nosotros le pasa algo a un hijo y nosotros en algunas ocasiones, y hay muchas mamás que lo sienten, lo presienten. Ujú. Entonces yo creo que la llave para equivocarse lo menos posible, errores vamos a cometer, es justamente
olvidarnos un poquito, correr la cortina del diagnóstico para ver que atrás hay un niño que siente, un niño que sufre, un niño que se alegra, porque aparte de las personas con autismo que no expresen tanto, no significa que no sientan. Entonces nosotros tenemos que darnos a la tarea de mirar por ellos, de poner palabras. A veces a mí me ha tocado decir a mis hijos que son no verbales, estás enojado, ponerle palabras a esa emoción, porque son niños, pero aparte de son niños, no hablan. Entonces yo muchas veces los miro y digo, están enojados, pero no, muchas veces no es que hagan un berrinche, sino veo la expresión de sus ojos. Entonces nos toca a nosotros, por eso yo creo que es una misión. Estoy totalmente convencida de que es una misión que tenemos estos papás, porque es bien, bien especial ponerse, parar en la vida, en esta vida de locos que nos proponen, parar para decir, miro que a veces miramos cosas y también nos duele porque vemos que no es igual al otro, vemos que les cuesta muchas cosas, entonces por eso no miramos tanto, pero corramos un poquito la cortina de eso que les cuesta y démosle, entreguémoslo a la tarea de mirar, observar para proteger, porque todos, la función principal de un papá es proteger a su niño, proteger a su niña. Y estos chicos no son la excepción, todo lo contrario, necesitan más apoyo, necesitamos que nosotros podamos ser la voz de ellos, la protección, hasta muy grandes, porque muchas veces nosotros creemos que hay niños, estas afectaciones, estas comorbilidades del comportamiento están mucho más vistas en niños más funcionales, entonces es más difícil todavía para los papás ver, creo que las personas como yo, Gladys, como tú, como Amor, que tenemos como niños más afectados, con más niveles, necesitando más niveles de apoyo, capaz que esta tarea no nos es más tan difícil. Pero para un niño quizás que habla, que va a la escuela, que hace tu tarea, es más difícil para papá, para mamá, ver, pero ellos necesitan igual, y aunque sean adultos, muchas veces necesitan más de sus papás que otros, por más que sean autoválidos en muchas cosas, porque no nos olvidemos de la columna central, de la definición del autismo, que es justamente esa dificultad en la interacción social que hace parte de que ellos no entiendan bien cuáles son las normas, y un niño más insertado, como un niño Asperger, un joven Asperger, va a estar mucho más expuesto de pronto a un joven que tiene más dificultades, que está como más en un ambiente más protegido, con mamá, con papá, con familia, pero breguemos un poco por estos niños que están más expuestos, que son esos niños con más autonomía, pero con una enorme exposición a ese mundo que para todos es difícil, pero para ellos un poquito más. Entonces, esto de hoy, esto que me han dejado un poquito hablando sola, porque es como un poco de lo que yo trabajo, pero el objetivo es que esto se puede prevenir, podemos hacer hoy cosas, y que la idea es que no nos ciegue lo que nosotros queremos lograr, que no nos ciegue la obsesión por hacer que ellos funcionen, porque de pronto no vaya a ser que, como dicen por mi pueblo, nos salga el tiro por la culata, que quiere decir que no, que ¿entendés lo que significa esa expresión, Sí, Gladys? sí, Que sí, sí. significa que por hacer una cosa no sea Mejor. mejor nos salga una metida de pata de aquellas y terminemos con una comorbilidad, una enfermedad mental que realmente nadie la quiere tener, porque absolutamente esto sí es muy, muy grave. Aquí Ah, está ah, entrando Amor, a ver si se puede conectar.
Acá Sí, diríamos, acá diríamos que la medicina es peor que la enfermedad. Algo que quiero desmenuzar un poquito para que los papás, pues, porque sabemos que tú eres de Uruguay, yo soy de Puerto Rico y pues hablamos, tú estás hablando como profesional y yo lo quiero desmenuzar. Lo que queremos decir con sí, todo lo que dijo Natalia básicamente es que tenemos niños que son altamente funcionales, como dice ella, lo que llamaban antes Asperger. Porque estos niños son altamente funcionales, muchos papás le exigen mucho más a ellos porque ellos pueden comunicar. Entonces, al ellos tener buenas notas, por decir puro 8 o 9 o puro 10 el día que bajan a 9 hay una exigencia, sabiendo que este niño, esta niña, este joven tiene una condición. Entonces, al poner esa presión extra en ese adolescente o en ese joven o en ese niño, lo que estamos es causando cosas como el estrés, la depresión y la ansiedad, que muchas veces lleva a los jóvenes adultos, de acuerdo a las estadísticas, hasta que comiencen a pensar en ellos mismos, literalmente, terminar su vida, porque se sienten tan overwhelmed, como dice el americano, se sienten tan apretados en ese espacio que todo el mundo exige tanto de ellos, porque a pesar de que tienen una condición, como son de alto funcionamiento, empezamos a exigir, 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 y ellos se deprimen demasiado. En mi caso, quiero compartir con ustedes que yo he vivido con Gaby el estrés y cosas que a mí me han funcionado y las comparto con ustedes, es que cuando Gaby se estresa, yo trato de trato de hablar con él qué es lo que está sucediendo para poder entender y obvio ayudarlo, porque como dice Natalia, la comunicación y la conexión con tu hijo, con tu hija, con ese ser amado es importante. Pero yo en mi caso, a mí me ha funcionado mucho que cuando Gaby está estresado, yo lo pongo a hacer alguna actividad física que él le agrade. A él le gusta mucho montarse en el treadmill, en la máquina de caminar a hacer ejercicio. Entonces, pues, le doy sus 5 o 10 minutos. Si él necesita 15, chévere. Trato de hablarle de una manera que aunque él no me responda o no tengamos esa comunicación de allá para acá y de acá para allá, yo le digo, Gay, ¿por qué te sientes así? O está bien sentirte así. Cuando él está triste, está bien que llores. Si te sientes mal, llora. Si eso te hace sentir mejor, yo también lloro cuando me pongo triste. Le doy la oportunidad, le abro esa ventana, esa puerta para que llore cuando necesite hacerlo, porque no queremos tampoco reprimir las emociones. Eh, eh, yo entiendo también que el apoyo familiar es alguna de las cosas también muy importantes. Como mamá o como papá, sabemos que nuestros hijos pues nos tienen a nosotros y por la mayoría de nosotros somos bien pendientes, como decimos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando los otros familiares, los abuelos, los tíos, no lo son y ellos se sienten como rechazados, pero están en ese mismo ámbito todo el tiempo? Eso también causa estrés, ansiedad, porque no se sienten como parte de poder identificar todas estas cosas y trabajar con ellas y trabajarlas, creo que también es importante saberlo. Y como dice Natalia, nadie conoce a tu hijo, a tu hija, a ese ser amado, más que tú o que yo. Es importante que reconozcamos dónde está la necesidad y la trabajemos. Gladys, como tú decías exactamente, hay que evitarles a nuestros hijos estas fuentes de estrés. Ellos saben perfectamente cuando son aceptados, no por la palabra que esa persona diga, sino porque ellos perciben por su lenguaje corporal, no sé por qué bien, pero ellos están percibiendo por los Ujú. sentidos ese rechazo y claramente esto es una cosa que nosotros debemos evitar. Es una cosa bien importante que tú pusiste. No todo el mundo tiene la capacidad de aceptar a un niño con una neurodivergencia, no tiene por qué tampoco, pero nosotros sí tenemos que ir a proteger a estos niños, nosotros tenemos que ir a estar por ellos haciendo lo que ellos por sí mismos no pueden hacer para justamente evitar que esto después se vuelva un problema irrefrenable, porque Ujú. después ir corriendo de atrás no soluciona nada. Y no nos olvidemos que esto empieza en la niñez, empieza cuando los llenamos de terapias, empieza cuando las terapias también tienen que ver con condicionamientos, donde se le pide al niño o a la niña que hagan cosas que ellos no quieren hacer. Cuando un niño, voy a decir algo que es bastante
bastante obvio, pero que nosotros no nos damos cuenta. Cuando tú sometes a cualquier ser humano a algo que no quiere hacer, eso causa estrés. Y los niños no son una excepción. Los niños con autismo menos. Entonces, si tú llevas a un niño a una terapia y ves que tu hijo llora, sabe que eso va a tener una consecuencia a mediano y a largo plazo. Eso de someterlos a terapias que tienen unas personas que no conocen las necesidades emocionales de los niños y que pretenden adiestrar a seres humanos es algo que nosotros no podemos permitir como papás porque esa situación que muchas veces estamos nublados por la desesperación de que al niño salga y lo vamos a sacar de un lado, lo vamos a poner en otro mucho peor. Así que estábamos hace un rato diciendo con Gladys que las comorbilidades del autismo en parte de la parte comportamental se pueden prevenir. ¿De qué forma? Observando a tu hijo, no sometiéndolo a cosas que son estresantes y no son necesarias, no ir contra el tiempo. Los niños con autismo necesitan anticipaciones. Muchas veces los papás no les anticipan porque se olvidan que tienen un hijo o una hija con autismo y esto para ellos en su estructura es muy importante saber qué van a hacer, cómo lo van a hacer exactamente con pelo y señal y nosotros ahí andamos a la loca y no les aclaramos qué van a hacer y esto también causa estrés las terapias de condicionamiento, causa estrés los apuros, causa estrés los cambios repentinos en un niño, causa mucha ansiedad también el cambio de cuidadores, por eso hay que procurar que el niño desarrolle un vínculo y pueda quedarse con ese cuidador bastante tiempo, causa un estrés, el cambio de rutinas, son niños y adolescentes y adultos mucho más proclives a desarrollar una enfermedad mental que una persona neurotípica, así que debemos darnos a la tarea de observar, porque ellos en general, comentábamos con Gladys, no pueden expresar exactamente lo que necesitan emocionalmente, así que nosotros tenemos que súper observar para poder evitar, porque esto sí se puede evitar. Tú no puedes evitar tener un niño con apraxia, con dispraxia, con trastornos sensoriales, pero sí puedes evitar hacer que tu hijo tenga una comorbilidad del comportamiento. Entonces, Algo es que, bien importante. sí, algo que quiero compartir con todas las personas que nos están escuchando, porque yo creo que a todos nos ha pasado, pero en mi experiencia personal, algo que yo tuve que entender rápidamente como madre soltera sin familia en este país, yo sola con Gaby por muchísimos años, es que lo que acabas de decir tú, cuando tú le comunicas a ese niño, si tú tienes un plan de que ese niño se acuesta todos los días a las 8 de la noche como Gaby, pero mi vida no es perfecta y yo soy madre soltera y yo dependo de mi trabajo para mantener mi casa, mi hogar y mis hijos, sé que en algún momento van a haber sacrificios y van a haber cambios. La importancia de que sean 5 minutos antes de que lo que tiene que suceder se le comunique, créame lo que le va a ayudar. Yo lo entendí tan pronto con Gaby. Yo creo que él tenía como 3, 4 años. Siempre se acostaba a las 8 y en unas ocasiones no se podía hacer y él empezó a desesperar. De ahí en adelante yo entendí que era importante que yo le explicara a Gaby que ese día no se podía acostar, aunque fueran 5 minutos. Como él no conocía para ese entonces la hora, yo le decía, no son las 8, faltan 10 minutos, no nos podemos acostar a las 8, hoy vamos a llegar a las 9. La importancia de eso, porque como mamá soltera nuestra vida cambia cuando nosotros dependemos de nosotros, como yo sé que hoy lo está haciendo Amor y yo lo hice por muchos años. Soy yo, me, myself and I, como dice el gringo, yo y yo. Cosas pasan, todo, pero la importancia, necesito que entiendan que si usted lo intenta con su chico, con su chica, de decirle, esto no va a pasar a tal hora,
entre más pronto lo comience a hacer, más beneficioso va a ser para usted, porque hoy Gaby tiene 21 años y él sabe que él se acuesta a las 9 de la noche todas las noches, 9, 9 y media, pero cuando estamos en la calle hasta las 11 de la noche porque surge algo o porque tenemos que ir a algún lugar, o él lo entiende perfectamente. Cuando algo cambia del plan, él está ok con el cambio, siempre y cuando se le comunique. Pero como le digo, a temprana edad, para los papás que están comenzando esta jornada, póngalo en práctica y créamelo que me lo va a agradecer. Exactamente, porque de pronto no son las mismas necesidades que tiene un chico. Primero, dentro del espectro, cada niño va a tener una necesidad particular, pero aparte, seguramente, si tú tenés un hijo o una hija con autismo, ese niño no va a tener las mismas necesidades que tu otro hijo, que es neurotípico si tienes otro hijo. Entonces, para los que tenemos varios hijos, tienes que saber que con él, que con ella va a ser distinto, va a ser diferente, y lo que en otro no causa ningún trauma, no es traumático, para ese niño sí puede ser traumático y sí puede ser la llave, la cerradura para abrir hacia un lugar muy complejo que es un trastorno del comportamiento. Entonces, en esto que sí se puede evitar, vamos a decirlo muchas veces en este podcast, porque hay gente que lo adelanta, porque estamos en momentos en que estamos todos ansiosos, es importantísimo prevenir. ¿Y quién se ocupa de prevenir la posible venida de comorbilidades del comportamiento? El papá y la mamá. No hay ningún profesional que pueda saber y conocer a tu hijo como tú, y por lo tanto Es, pueda cuidarlo como lo cuidas tú. eso es así. Comentábamos que hay muchas manos en la crianza de un niño con autismo, hay muchas personas, y esto sería estresante para cualquiera. Entonces es muy importante, porque en casi todos los países tenemos un poquito la obligación de llevarlos a terapia. Entonces esto no es una invitación a no hacerle ninguna terapia, sino a tener en cuenta esto y poder realmente cuidarlos un poquito más, cuidar sus emociones para que después ellos puedan cuidarlas también, porque esto se enseña para que después ellos sí logran. Yo lo he visto en muchos jóvenes con autismo que logran identificar y desarrollar estrategias para gestionar esas emociones, pero si nadie los atiende, ellas tampoco los van a atender, entonces se van Así, a atender solas, y así así es. es sí complejo. Súper, gracias por la información que nos has compartido. Creo que ha sido un tiempo donde ojalá la información que hemos compartido hoy, lo que hemos hablado en la noche de hoy, les sea de beneficio. Como siempre les digo, todo el mundo es diferente, todos nuestros chicos son diferentes, aunque están todos bajo quizá lo que llamamos nosotros el autismo, el espectro del autismo, pero sabemos que nuestros hijos, nuestro ser amado, todos son diferentes. Es cuestión de que trabajemos, conozcamos a ese ser especial y trabajemos las necesidades individuales de esa persona. Yo, ¿qué les puedo decir? Como les digo, trabajen los comportamientos, los patrones, traten de ayudarlos en esos pensamientos que a veces muchos de ellos de alguna manera le dejan saber a través de pues comunicación, sea de un pictograma, sea dejándole saber, hablándole, a través de un dibujo. Trabajen cuál es la necesidad para que no lleguemos cosas tristes como estamos viendo hoy en día. El apoyo familiar es importante, la educación en la escuela es importante, que los papás estén conectados en la misma banda, como digo yo, con los profesionales. Como dijo Natalia anteriormente, sabemos que si algo está pasando con un terapista, eso se puede y no es bueno, eso va a crear un problema y va a llegar a la casa. Pues, tratemos de identificar, seamos parte de estas terapias. En muchos países yo sé que no permiten que los padres puedan mirar las terapias con sus hijos, pero yo les exhorto a que pregunten, porque yo siempre lo hice. Yo estuve presente en la terapia de Gaby de Habla, la ocupacional, porque yo escogí pedir ir a la escuela un par de horas aquí y allá, porque yo quería ver
qué estaban trabajando ellos, y aunque estoy segura que no lo trabajaban de la misma manera cuando yo estaba que cuando yo no estaba, pero yo podía aprender algo de lo que ellos estaban haciendo para hacer lo mismo en la casa y poder seguir ayudando a Gaby con la esperanza de que él no tuviera que estar 10 años en la misma terapia, porque ese era mi pensar en ese momento. Solo los exhorto a que traten de hacer cosas iguales, traten de que sus hijos se sientan que están en un ambiente seguro. Creo que es importante entender que cuando nuestros niños no están en un ambiente seguro o no se sienten en un ambiente seguro, esto puede ocasionar cosas como la depresión, el estrés y la ansiedad, y eso es lo que estamos, como decía Adele, se puede evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Espacio seguro. Si no tienen comunicación, como dice Amor siempre, comunicación no solamente es hablar, hay otros métodos de comunicación. ¿Cuáles son esos métodos que nosotros como papás podemos identificar? Y la escuela también, tecnología como un iPad, como una tableta, los pictogramas. ¿Cómo los podemos ayudar? Cosas como decir ejercicio, como Gaby cuando se monta en el treadmill y él se siente más relajado. Hay niños que les gusta el yoga. Gaby en la escuela en una ocasión le enseñaron el yoga. A él no le gustó porque él no puede hacer la respiración y yo creo que yo tampoco, pero realmente hay niños que sí les gusta y les ayuda. Que podamos identificar qué nosotros podemos buscar o elegir conociendo a nuestros hijos, en mi caso a mi Gaby, Natalia a sus chicos, Amor a sus chicos, para poder ayudarlos, porque de eso se trata. No sé si tú tienes algo más que añadir, Natalia, porque sabemos que el espacio aquí es como medio limitado y tenemos que seguir. Mañana el lunes. Exacto, no, simplemente cerrar con eso mismo que tú decías, poner una atención especial en que nuestros niños ponen en acción muchas veces lo que no pueden poner en palabras, o sea que cada conducta que tú veas corresponde a algo, a veces es más fácil darse cuenta, a veces implica una tarea de investigación bastante compleja, pero todas las conductas que tenemos todos los seres humanos son comunicación y sé realmente el guardián de tu hijo para que luego él pueda cuidarse lo mejor posible a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que pasan cosas, que suceden cosas con estos niños, no podemos ser inocentes en esto. Lamentablemente hay abusos, hay personas que pierden la paciencia, entonces tenemos que estar bien atentos y eso es muy importante para que ellos perciban ese cariño, esa protección. No los vamos a poder sacar de todos los peligros, claramente, a ningún tipo de hijo, pero sí con estos niños en particular, con estos jóvenes, con estos adultos incluso, van a necesitar de ese aspecto nuestro, de esa observación particular que va a evitar que después pasen cosas mayores, porque yo siento que en estos niños que caen, en estos jóvenes o estos adolescentes que caen en esa depresión mayor, muchas veces es por sentirse desprotegidos, por sentirse que nadie los entiende, entonces no tiene un poco sentido la vida. Entonces, creo que es un tema que fue bien tratado, bien abarcado en todos sus aspectos. Estamos igual abiertos a sus preguntas, estén atentos y suscríbanse para poder estar al tanto siempre de todos los contenidos de valor que intentamos llevarles. Y este es un podcast muy sentido porque es mi área, pero también es un área donde se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho y no es tan fácil. Despertemos simplemente nuestra parte más primitiva, nuestra parte de cuidadores, nuestro instinto de cuidar nuestros cachorros para poder evitar que después tengan comorbilidades del comportamiento. Así que buenas noches para todos. Espero verlos seguido y estamos siempre a la orden. Un beso Gracias, para todos. gracias, Chao, gracias. chao.